¿Cómo están? Bendecidos. Bien, ¿qué tal? ¿Se gozaron en la alabanza? Amén. Amén. ¿Cuántos esperan realmente? ¿Cuántos esperan recibir al Señor en las nubes? Amén, amén. Amén, ¿verdad? Entonces, sigámonos preparando, sigamos limpiándonos, manteniendo nuestras vestiduras blancas, limpias, para que el Señor de verdad se agrade de nosotros y nos conceda ese privilegio de recibirlo en las nubes. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a seguir con nuestra serie. Les pido que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, por favor. Capítulo 2. ¿Están listos para estudiar la palabra de Dios? Amén. Qué bueno. Me da gusto. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 19 al 23. Estamos yendo despacio en esta carta, en este mensaje a la iglesia de Tiatira. Vamos despacio porque en verdad esta carta es la más larga de todas las iglesias, es la más larga que el Señor le da a una de las iglesias. Y la verdad es que esta carta nos está dando, así como dice, mucha tela de dónde cortar. Entonces vamos despacio porque hay grandes enseñanzas en estos versículos. ¿Ya tiene la cita? Amén. Apocalipsis 2, versículo 19. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo conozco tus obras, y amor y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Señor, damos gracias por este tiempo, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, esta congregación, este tiempo, Señor, que tú nos permites y nos concedes reunirnos. Padre, que tu Espíritu Santo, que está entre nosotros y mora en nosotros, ilumine nuestro entendimiento, nos ayude a pensar, a razonar, a reflexionar en esta palabra, Señor, que podamos realmente aplicarla en nuestras vidas, Señor. Por lo que te pedimos, Señor, que nos des gracias, Señor, para explicarla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pues continuamos con nuestro mensaje, nuestra serie a las 7 iglesias. Este es el mensaje a Tiatira. Es el tercer mensaje, me parece que estudiamos esta carta. Y el título de este mensaje es La advertencia y el castigo a Jezabel. La advertencia y el castigo a Jezabel. Y bueno, mis hermanos, pues ya vimos que Jezabel, ¿verdad? Esta mujer, Jezabel, que vivió en los tiempos antiguos y donde podemos leer su historia en el primero y segundo libro de los Reyes, fue esposa del rey Acab. Y Jezabel, esta mujer, se caracterizó por ser una mujer malvada, por ser una mujer de carácter fuerte, por ser una mujer manipuladora, por ser una mujer que quería imponer su autoridad. Aparte, también se caracterizó por ser una mujer que gustaba de la brujería, de la hechicería, y por si fuera poco, era prostituta, ¿verdad? Jezabel, pues, fue esposa del rey Acab. ¿Sí? Fue una mujer que dominó a su esposo, fue una mujer que hizo que su esposo sucumbiera ante sus deseos. Y hemos estado viendo a lo largo de estas series, de estos estudios, que Jezabel, ¿sí?, pudo hacer que su esposo se rindiera. ¿Cómo fue que se rindió acá? Dice la Biblia que él se vendió. Es decir, que él se rindió, que él se entregó, que él cayó rendido ante los deseos de su esposa, ante las ambiciones, ante la codicia, ante los placeres de su mujer. ¿Y qué hizo con esto? Bueno, pues Jezabel era la que prácticamente gobernaba en Israel, ¿verdad? Porque era una mujer de carácter fuerte y acá era un rey malvado, pero de carácter débil. Y dice la Biblia que esta Jezabel lo provocaba, ¿verdad? Lo incitaba a hacer lo malo. Y todo esto, ¿en qué resultó? Pues que incitaron al pueblo a fornicar, es decir, a abandonar al Dios verdadero para ir a adorar y a buscar el favor de los dioses de Jezabel, y con esto cometer actos vergonzosos, inmorales, que Dios aborrecía. Y el Señor Jesucristo, ¿sí?, vemos en estas palabras del Señor Jesucristo, vemos que Él le recrimina, le reprocha a la iglesia de Tiatira, pero en primer lugar lo hace ¿a quién? Al pastor de la iglesia de Tiatira, y en segundo lugar a los líderes,
¿sí? El Señor Jesús le recrimina al pastor y a los líderes que estaban tolerando, que estaban permitiendo, que estaban siendo flexibles con este espíritu de Jezabel que se había introducido en la congregación y que estaba enseñando su doctrina, que les estaba metiendo en la cabeza esta ideología, ¿sí? Y lo que estaba resultando, que estaba provocando que los siervos que fueran seducidos, es decir, que los siervos de Dios, los cristianos, los líderes fueran engañados, fueran descarriados y estuvieran siendo desviados de los caminos de Dios. Entonces vemos que este espíritu de Jezabel, mis hermanos, que se puede introducir en las iglesias, es un espíritu que se mete, que domina, que puede controlar tanto a un hombre como a una mujer, ¿sí? Tanto un hombre como una mujer pueden manifestar este espíritu de Jezabel. ¿Cómo sabemos? Porque estos hombres y mujeres que manifiestan el espíritu de Jezabel son personas que generalmente tienen un deseo muy profundo en su corazón de controlar, de dominar, de imponer su autoridad, de tener siempre a las personas bajo su dominio, bajo su influencia y de ser muy reconocidos. Por ejemplo, ¿sí? En un matrimonio, ¿sí? Una mujer, ¿sí? Puede expresar el espíritu de Jezabel cuando es una mujer que siempre está luchando en contra de su marido por ver quién domina en el hogar. Cuando es una mujer que siempre está tratando de imponer su autoridad, de que las cosas se hagan como ella quiere, a la hora que quiere, como quiere y porque quiere, ¿verdad? Es una mujer que no se somete a su marido y que siempre está luchando con él, que no respeta la autoridad de su esposo, ni con los hijos, ni con las demás personas, y que siempre está tratando de tener al esposo y a los hijos y a todos bajo su influencia. Es la que realmente siempre quiere decidir cómo educar a los hijos y qué van a hacer y que esto y que se haga el otro. Y tengan mucho cuidado, hermanas, ¿sí? Tengan mucho cuidado porque ese espíritu de Jezabel se puede manifestar en los hogares, pero también se puede manifestar en las iglesias. Cuando de repente por ahí se levanta la hermanita, ¿verdad? Que quiere dirigir, que quiere dominar, que quiere empezar a meterles en la cabeza a las demás hermanas o los hermanos su sistema de pensamiento, su ideología, lo que ella siente, lo que ella piensa, y que no, y que el pastor, si yo fuera la pastora, y si yo fuera el pastor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tengamos mucho cuidado, pero también en los hombres sucede esto, ¿sí? De repente hay hombres que se aprovechan del liderazgo que tienen en el hogar, que se aprovechan de esa posición que Dios les ha dado de líder, de autoridad dentro del hogar y quieren imponerla. Se vuelven machos, tienen sobajada a la esposa, tienen dominados a los hijos y quieren que las cosas se hagan como quieren y al momento que digan, y dicen aquí mis chicharrones solamente truenan y cállense todos, porque yo soy el que mando aquí, ¿verdad? Y tener a todos siempre bajo su influencia y su dominio, ¿sí? Y eso está mal. Y también en la iglesia se manifiestan estos varones que se levantan, que empiezan a dividir, que empiezan a querer dominar y que si yo fuera el pastor, que yo haría esto y es que el pastor está equivocado y que la palabra dice y eso, y no se someten a la autoridad, sino que quieren ser reconocidos, luchan por una posición al grado, ¿sí? De querer tumbar al pastor o a cierto líder para tomar esa posición y de ahí comenzar ellos a desatar esos deseos malsanos de su corazón, ¿sí? Y lo vemos en la sociedad también, ¿sí? ¿Cuántos dictadores no hay en el mundo? ¿Cuántos dictadores, ¿sí? que llegan al poder, ¿sí? Y les gusta tanto el poder que no lo quieren soltar y comienzan a dominar, a imponer la autoridad a base de la fuerza, a someter a toda la gente bajo su gobierno, bajo su autoridad, y aquel que esté en desacuerdo o lo matan o lo meten a la cárcel. Pero eso sí, arman desfiles o festivales donde quieren que todo el mundo les aplauda. ¿Sí? Vemos el espíritu de Jezabel, ese espíritu donde está lleno el corazón del ser humano para poder satisfacer sus deseos de dominio, de control sobre las demás personas. Entonces, esta mujer, Jezabel, que se había metido a la iglesia y que además se decía profetiza, fíjense nada más, además de todo se decía profetiza, es decir, que esta mujer le decía a las demás personas, a los siervos, a la congregación, que tenía palabras del Señor, ¿sí? Que traigo el mensaje de Dios para ustedes, dando a entender que solamente Dios hablaba a través de ella. ¿Han escuchado eso, mis hermanos? ¿Sí? Tengo palabra del Señor, el Señor me ha dicho, el Señor dice así, así ha dicho el Señor, ¿sí? ¿Y qué hacen con estas palabras estos falsos profetas, esa falsa profetisa que de esta manera controlaba a las personas, las dominaba, las controlaba y las extorsionaban, ¿sí?
¿Por qué? Porque seducen a las personas diciendo que traen mensajes, que traen palabras de Dios, dando a entender que solamente Dios habla a través de ellos y con esto aprovechar para extorsionar a las demás personas, a la gente, a las ovejas, a los cristianos. Y todo esto estaba sucediendo en Tiatira. ¿Pero por qué estaba sucediendo? Porque el pastor de la iglesia y los líderes lo estaban tolerando. Ellos estaban permitiendo que esto sucediera. ¿Sí? Y ya hemos visto, mis hermanos, que hay una gran responsabilidad del pastor. ¿Cuál es esa responsabilidad del pastor? Apacentar a las ovejas, cuidar a las ovejas. Los pastores, los líderes de la congregación, tenemos la responsabilidad de cuidar, de proteger a las ovejas. ¿De qué las vamos a proteger? De los lobos rapaces que se disfrazan de ovejas y que quieren introducirse en las congregaciones. ¿Para qué? Para que no abusen, para que no lastimen a ustedes, a los hermanos, ¿sí? Y para que no traten de meter de manera encubierta a la congregación sus doctrinas de demonios y sus herejías que solamente destruyen, son herejías destructivas. Por lo tanto, debemos de tener siempre mucho cuidado y estar siempre alerta. Los pastores de las iglesias, los líderes de las iglesias debemos estar alertas, ¿sí? Tener cuidado de quién entra a la iglesia, tener cuidado de lo que se está predicando, de lo que se está enseñando, ¿verdad? En las reuniones, todo eso, siempre tener cuidado que toda nuestra enseñanza y nuestra doctrina sea bíblica, tenga el fundamento bíblico, porque si no tiene fundamento bíblico bien, ¿sí? Entonces tengamos mucho cuidado porque posiblemente nos quieren maquillar una falsa doctrina, ¿sí? Entonces tenemos que estar muy alertas los pastores y los líderes, pero también los padres, ¿verdad? También como padres, como abuelos, como tíos, tenemos una responsabilidad de cuidar, de proteger a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿De qué? De todos estos lobos que están en el mundo, ¿sí? De estas herejías, de estas ideologías que quieren introducirse en la mente de nuestros hijos, que quieren plantárselas en su mente. ¿Para qué? Para destruirlos, para seducirlos, para descarriarlos de los caminos de Dios. Entonces, si nosotros como padres, como abuelos, ¿sí? No estamos listos, no estamos alerta de ver qué le están enseñando a mis hijos en la escuela, a ver con qué niños te estás juntando, quiénes son tus amigos, lo que estás viendo en el teléfono, en el internet. Si no tratamos de estorbarle a nuestros hijos en sus pecados o en los pecados, ¿qué va a pasar? Pues que van a ser seducidos, ¿sí? Como los siervos de la iglesia de Tiatira, van a ser seducidos y van a ser apartados, descarriados, extraviados de la voluntad y de los caminos de Dios. Entonces tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que está entrando a nuestros hogares y de lo que está entrando en nuestras iglesias. ¿Amén? Entonces dice el versículo 21. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Vean nada más, el Señor Jesucristo, ¿sí? Dice, vemos la misericordia y el amor de Dios, ¿sí? Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, ¿sí? Si nosotros estudiamos un poco más atentamente la vida de Jezabel o los pasajes donde se menciona a Jezabel en 1 y 2 de Reyes, nos daremos cuenta, mis hermanos, que Jezabel tuvo también su oportunidad para arrepentirse. ¿Cuándo? ¿Recuerdan cuando el profeta Elías retó a los profetas de Baal? ¿Sí? Dice que Elías retó a 450 profetas de Baal. Imagínense, 450 profetas. Vean esa escena en su mente. 450 profetas de un Dios falso contra un profeta del Dios verdadero, de Jehová de los ejércitos. Un solo profeta de Dios contra 450 profetas de Baal. Y dicen que el reto consistía en que cada uno haría un altar y pondrían una ofrenda y que orarían y que el Dios de cada uno de ellos tendría que hacer descender fuego del cielo para consumir la ofrenda, ¿verdad? Y dice Elías, bueno, vale, ustedes primero. Y empiezan los 450 profetas de Baal a orar y a danzar y a hacer todo su ritual. Y dice que nada pasaba, ¿sí? Y seguían y pasaban el tiempo y las horas
y nada. Y de hecho dice que Elías, de una manera tal vez burlona, sarcástica, decía, griten más fuerte porque a lo mejor su Dios está dormido, a lo mejor su Dios no los escucha, a lo mejor está ocupado haciendo otras cosas, griten más fuerte. Dice que llegó el punto en que estos profetas de Baal se llegaron a desesperarse tanto que comenzaron a cortarse, a golpearse, de tanta era su frustración y su desesperación, que su Dios no hacía nada, que se dieron por vencidos. Y que cuando Elías empezó y clamó a Dios, dice que descendió fuego del cielo que consumió toda la ofrenda. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Sí? Que ahí quedó demostrado, ¿sí?, que Dios, el Dios de la Biblia, es el Dios verdadero. ¿Sí? ¿Y qué hizo Elías después de esto? Hizo un llamado a todo el pueblo. ¿Para qué? Para que se arrepintieran. ¿Sí? Para que se arrepintieran. Entonces, ¿dónde está la oportunidad de Jezabel? Ahí, porque Jezabel supo lo que había pasado. Jezabel se enteró, a ella le contaron con lujo de detalle el testimonio de que el Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios de Elías, había descendido fuego del cielo y había consumido toda la ofrenda, lo que no pasó con su Dios. O sea, le testificaron del poder de Dios, del verdadero Dios. Era para que en ese momento esta mujer reconociera, ¿sí?, que solamente el Dios de Israel es el Dios verdadero y se arrepintiera, como lo hizo Nabucodonosor con Daniel. ¿Recuerdan? Que Nabucodonosor en 2 o 3 ocasiones reconoció la grandeza y el poder de Jehová, el Dios de Daniel. Entonces, ¿qué pasó con esta Jezabel? Que ella simplemente no quiso arrepentirse, no quiso escuchar, y por el contrario, dicen que se enfureció tanto que amenazó a Elías, decirle, te voy a cortar la cabeza también. Entonces vemos que al parecer también esta Jezabel, la falsa profetisa que se había introducido en la iglesia de Tiatira, había recibido las mismas advertencias y la misma oportunidad para arrepentirse, pero no quiso hacerlo. Y esto es algo grave, mis hermanos. Esto es grave, porque esta falsa profetisa y sus seguidores, que dice aquí, de hecho hasta dice sus hijos, ¿sí?, esos seguidores ¿qué estaban haciendo? Estaban induciendo a los creyentes, a los cristianos, a relajarse moralmente. Los estaban induciendo a relajarse con su doctrina, con su filosofía que estaban enseñando. Los estaban haciendo relajarse moralmente y practicando idolatría. ¿Sí? Y recuerden, mis hermanos, por ejemplo, ¿cómo podían haberlo hecho? Recuerden que en esos tiempos había una doctrina que se estaba esparciendo por toda el Asia Menor. ¿Cuál era? La doctrina de los nicolaitas. ¿Y en qué se basa la doctrina de los nicolaitas? Lo que haga con mi cuerpo no afecta mi vida espiritual. ¿Sí? Entonces podemos tal vez entender que algo así les estaban enseñando a los cristianos de Tiatira, a los siervos de la iglesia de Tiatira, esta falsa profetisa de que no te preocupes, o sea, relájate, ¿sí? Lo que hagas con tu cuerpo, lo que hagas con tu vida, lo que hagas con la manera como tú vivas, no afecta a tu vida espiritual, ¿sí? Posiblemente esto se estaría enseñando porque era una doctrina que se estaba esparciendo por el Asia Menor, la doctrina de los nicolaitas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que estaban maquillando la palabra de Dios. ¿Cómo se puede hacer extraviar a alguien, ¿sí?, utilizando la palabra de Dios? Torciéndola. ¿Sí? Cuando tú agarras un versículo de la Biblia y lo tuerces, lo sacas de su contexto, haces un pretexto para justificar tus acciones. ¿Sí? Entonces, posiblemente, ¿qué tal si estarían utilizando o torciendo Romanos 6:15? ¿Qué dice Romanos 6:15? Ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿cómo lo puedes torcer? ¿Sí? Si tú tienes una filosofía en la que dices, lo que haga yo con mi cuerpo, con mi vida, no afecta a mi vida espiritual, ¿cómo tuerces? Ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Fácil, tranquilo, mi hermano. Ya no vivimos bajo la ley, si ya no tenemos que cumplir de una manera tajante los mandamientos y la ley de Dios, porque ahora vivimos bajo la gracia y Dios tiene la obligación de perdonarnos. Porque Dios sabe que somos humanos, Dios sabe que vivimos en esta carne, en este cuerpo de pecado y que nuestro cuerpo nos pide cosas. Así que ya no vivimos bajo la ley, relájate, ¿sí? Relájate, vivimos bajo la gracia, Dios nos perdona, Dios es amor. ¿Sí? ¿Ven cómo se puede torcer? ¿Sí? Bueno, y así, yo pienso que algo así debe haber estado sucediendo. Y quiero decirte una cosa, hoy en día muchos cristianos
están cayendo en este error, ¿sí? Y muchos creyentes obran y viven sacando de contexto estas palabras, ¿sí? Ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué? Porque muchos cristianos tienen la firme idea de que lo que hagan con sus vidas, lo que hagan en sus vidas, las cosas que hagan, cómo se desenvuelven en sus negocios, si siguen robando, si son tranzas, si siguen mintiendo, ¿verdad? No importa lo que hagan en su vida social, si todavía se siguen yendo de borrachos, en las parrandas, apostando, mintiendo, difamando, si todavía sus diversiones, sus actividades recreativas todavía siguen siendo como las que hacían antes de conocer a Cristo. Muchos tienen esa firme idea de que ya no vivimos bajo la ley, hermano, tranquilo, relájate, vivimos bajo la gracia, ¿sí? Y ellos piensan que no tiene nada que ver, que la manera en cómo vivan y lo que hagan con sus vidas no tiene nada que ver con su fe cristiana. Pero si ellos realmente fueran honestos y si ellos realmente analizaran sus vidas a la luz de la palabra de Dios, si analizaran sus actividades y las compararan de verdad con lo que la Biblia dice, se darían cuenta que siguen siendo idólatras, se darían cuenta que siguen practicando y haciendo cosas que a Dios no le agradan, se darían cuenta que siguen pecando, ¿sí? Y que eso tarde o temprano les va a traer consecuencias. Entonces, si hay algún cristiano, alguna persona que piense que porque ya no vivimos bajo la ley y vivimos bajo la gracia, podemos seguir haciendo lo que queramos y que no va a afectar nada en mi vida espiritual, yo les podría decir que entonces, ¿en dónde se queda Romanos 6:17? Que dijo Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Es decir, seguiremos pecando y pecando todos los días para recibir la gracia de Dios. No. Se supone que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Entonces tiene que haber un testimonio, un cambio en nuestra vida que se pueda ver, que se pueda reflejar a todo el mundo. ¿No es verdad? Entonces vemos que el Señor le da tiempo a esta mujer y a sus seguidores para que se arrepientan. Y aquí podemos ver la infinita paciencia y misericordia de Dios, mis hermanos. Vemos la infinita paciencia y misericordia, porque dice, a pesar de esto, de lo que estaba haciendo esta falsa profetisa, a pesar de los pecados que estaban cometiendo estos, los que lo seguían, Dios les da tiempo para que se arrepientan, ¿sí? Aquí vemos la misericordia y la paciencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Sí? Entonces vemos la misericordia de Dios y esto nos hace recordar algo interesante e importante, mis hermanos, que Dios, escúchame bien, Dios siempre, mis hermanos, nos va a advertir, nos va a hablar varias veces antes de juzgarnos, antes de disciplinarnos o antes de castigarnos. ¿Sí me escuchaste? Si Dios siempre nos va a hablar, si no sé cuántas veces te tenga que hablar a ti, 3, 4, 5, 10 veces, tal vez Dios te va a hablar unas 5 o 10 veces. ¿Para qué? Para que te arrepientas. ¿Sí? Pero cuando Dios toma a un hijo o a una hija de Él y lo disciplina, ¿sí? Primero le va a hablar. ¿Cómo le va a hablar? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Dios te va a hablar por medio de su palabra para que te arrepientas. Es más, posiblemente Dios le ha estado hablando a algunos a través de estos estudios, de esta serie. ¿Sí? Tal vez Dios ha hablado al corazón de algunos de nosotros. A mí sí me ha hablado el Señor, la verdad. ¿Sí? Debo de reconocerlo. El Señor me ha redarguido a través de esta serie de las 7 iglesias, me ha redarguido mucho. Y estoy seguro que a muchos de ustedes también les ha redarguido. ¿Sí? Porque esa es precisamente la eficiencia de la palabra de Dios. Para eso es la palabra de Dios, para redarguirnos, para instruirnos, para corregirnos y para enseñarnos, ¿no es verdad? Amén. Entonces posiblemente a muchos de ustedes Dios les está hablando en estos momentos, o les ha estado hablando a sus corazones en estos momentos para que se arrepientan, para que cambien alguna área de sus vidas. Por ejemplo, tal vez habrá algunos que han reconocido que han dejado su primer amor, ¿sí? Tal vez habrá otros que estén reconociendo que estaban inclinándose tal vez por la doctrina de Balaam o la doctrina de los Nicolaitas, o tal vez otros estén reconociendo que han sido tolerantes con algunas cosas en sus vidas o en sus casas.
Dios te está hablando, mi hermano, a través de su palabra para que te arrepientas, para que corrijas esas áreas de tu vida. Entonces vemos que Dios es paciente y es misericordioso. Pero, mi hermano, quiero aclararte algo. No te equivoques. No te equivoques. ¿Sí? Porque si alguien lleva tiempo en un pecado, ¿sí? Y no se ha arrepentido, y no ha sacado de su vida ese pecado, esa actividad, esa costumbre que tiene, que está mal delante de Dios, ¿sí? Si no te has arrepentido, y porque ves que no has tenido consecuencias en tu vida, y sigues sano, y sigues con tu trabajo, y ves que tu vida sigue normal, no te engañes. No pienses que te has burlado de Dios, ¿sí? Porque Dios no puede ser burlado, mis hermanos. Nadie se puede burlar de Dios, porque Dios es un Dios santo, justo, un Dios de ira, un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Dios es un fuego consumidor. Amén. Y nadie, absolutamente nadie se va a escapar de su mano. Tarde o temprano, Dios dice aquí, dará a cada uno según sus obras. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que valorar esto, mis hermanos. ¿Sí? Tenemos que arrepentirnos. Ahora, ¿por qué estos cristianos, esta Jezabel, esta falsa profetisa, o estos cristianos no se arrepintieron? ¿Sí? ¿Por qué la gente no se arrepiente cuando sabe que está en pecado y Dios le habla? ¿Por qué no se arrepienten? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que está en ellos? ¿Qué es lo que está pasando en ellos? ¿Por qué no se arrepienten? Miren, acompáñenme a Romanos 2. Romanos capítulo 2. Y vamos a ver por qué la gente muchas veces no se arrepiente. Romanos capítulo 2, versículo 4. Cuando lo tengan, un fuerte amén. Amén. Muy bien. Dice Romanos 2, versículo 4. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Ya ven? Ahí está la misericordia, la paciencia de Dios, ¿sí? Porque dice, ¿que acaso tú desprecias la inagotable bondad de Dios, la tolerancia y la paciencia de Dios, y no te estás dando cuenta que precisamente es su misericordia y su bondad lo que te está tratando de llevar a que te arrepientas? ¿Sí? Entonces vemos en primer lugar que el amor y la misericordia de Dios está siempre presente, y que Él es paciente y te da tiempo, nos da tiempo para que nos arrepintamos. Dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces vean por qué las personas no se arrepienten. ¿Por qué no se arrepienten? Por la dureza del corazón. Porque llegas a tu corazón se llega a endurecer tanto de que no te arrepientes y sigues pecando, y no te arrepientes y sigues con tu vida y sigues con esas cosas que sabes que están mal delante de Dios, y no te arrepientes, y no te arrepientes, y no te arrepientes, y llega un momento en el que tu corazón se endurece. Ahora, estos versículos nos hablan o nos muestran cosas interesantes. En primer lugar, que Dios es bondadoso, paciente y misericordioso, y que Él nos llama o nos induce a través de esa bondad y esa misericordia al arrepentimiento, ¿verdad? Amén. Ahora, el arrepentimiento, mi hermano, no es algo que tú digas cuando eliges arrepentirte. No sé si me explico. Si no es algo que yo diga, sí estoy haciendo esto mal, sí estoy mintiendo, sí he sido infiel, el domingo me arrepiento. ¿Sí? Ya el domingo que vaya a la congregación, que esté en el servicio, pues le digo a los hermanos que oren por mí y ya me arrepiento. No es cuando tú quieras arrepentirte, es cuando Dios te da la oportunidad de arrepentirte. ¿Y cuándo te da la oportunidad Dios de arrepentirte? ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Si oyeres hoy su voz, ¿qué? No endurezcas tu corazón. Hebreos 3:7. Cuando oigas hoy su voz, si escuchas hoy la voz de Dios, no te endurezcas. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de esas cosas que sabes que están mal delante de Dios, ¿sí?
y escoge el arrepentimiento para que recibas el perdón y la misericordia del Señor. Si cuando oigas hoy su voz, hoy es el día en que Dios te habla, si no cuando tú quieras, sino cuando tú escuches su palabra, ¿sí? Arrepiéntete, no endurezcas tu corazón, porque ve la consecuencia de cerrar los oídos a las exhortaciones de Dios. Si cuando un cristiano, si con una persona cierra sus oídos a la voz de Dios y no se arrepiente, comienza a suceder algo en él. ¿Qué comienza a suceder? Se comienza a endurecer su corazón, ¿sí? Es decir, ya te vuelves insensible a la voz de Dios, ya no te interesa si te guían y te exhortan, hermano, mire, por favor, la palabra del Señor dice así, trate de cambiar, yo lo animo, ¿verdad? A que cambie, que deje esas prácticas o esas cosas, te endureces, tú no te metes en mi vida, ¿verdad? O sea, te vas endureciendo, ¿sí? Y vas viendo normal todo el pecado, lo vas normalizando en tu vida. No tiene nada de malo, lo que haga con mi cuerpo, lo que haga con mi vida, no afecta a mi vida espiritual. Dios sabe que lo amo, Dios sabe que lo adoro, Dios sabe que lo quiero, sí, pues demuéstralo. ¿Sí? Si amas verdaderamente a Dios, dijo el Señor, obedece mis mandamientos. ¿Sí? Entonces, una persona, un cristiano que está pecando y se va endureciendo porque no se ha arrepentido, fíjate la consecuencia de tener un corazón endurecido y no arrepentido. Dice aquí que atesoras ira para ti mismo. Atesoras ira para ti. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que cuando hayas llegado al límite de la paciencia de Dios, Dios te va a juzgar. Y los resultados de todos esos pecados que tú no te quisiste arrepentir porque traías un corazón endurecido, vendrán sobre tu vida de una manera inesperada. ¿Sí? Proverbios 6:15. Fíjense. Vean la advertencia que nos hace Dios aquí en Proverbios 6:15 para la gente malvada que no quiere arrepentirse. Por tanto, dice, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. ¿Ven? ¿Sí? Los resultados, cuando tú llegas al límite de la paciencia de Dios y no te has arrepentido de tus pecados, ¿sí? Y has endurecido tu corazón y te has vuelto insensible a la exhortación del Señor, y nada más porque no pasa nada en tu vida y estás muy confiado y piensas que ya te burlaste de Dios, de repente, de una manera súbita, así, inesperada, vendrán sobre ti las calamidades, el resultado de tus pecados, el castigo de Dios, el juicio de Dios o la disciplina del Señor, como lo quieras llamar. ¿Sí? Por lo tanto, mis hermanos, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? ¿O qué debemos hacer, mejor dicho? ¿Qué debemos hacer? ¿Sí? Pues debemos de tomar en consideración lo que la Biblia nos enseña, la exhortación que Pablo le dijo a los hermanos de Corintios, ahí en 2 Corintios, vamos a 2 Corintios para ver cuál es la exhortación que el Señor nos hace a través de su palabra. 2 Corintios 13:5. ¿Sí? 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estés reprobado. ¿Sí? Fíjate nada más, ¿cuál es la exhortación en 2 Corintios 13:5? ¿Cuál es la exhortación? Que nos examinemos, ¿sí? Que nos probemos a nosotros mismos, en primer lugar, si estamos en la fe. ¿Sí? ¿Qué es vivir en la fe? ¿Sí? Vivir en la fe es vivir confiando plenamente en Dios. ¿Sí? ¿Y cómo nos vamos a examinar? Examina tu conciencia, mi hermano, mi hermana. Examina tu conciencia. ¿Sí? Examina si tú tienes una conciencia tranquila delante de Dios. ¿Sí? ¿Cómo está tu conciencia delante de Dios? ¿Cómo está tu vida? ¿Llevas una vida honesta, íntegra, lo más honesta e íntegra delante del Señor? Examina tu conciencia. Examínate. Pruébate, Señor, muéstrame, he pecado, le hablé mal a mi esposa, traté mal a mis hijos, lo hice disciplinar a mis hijos con coraje, en vez de disciplinarlos con amor, desahogué mi ira contra ellos. Señor, he estado haciendo algo que no te agrada, paso mucho tiempo en esto, en aquello, pierdo el tiempo aquí, pierdo el tiempo allá. Muéstrame, Señor, perdóname, limpia tu conciencia, mi hermano.
Señor, mentí en mi trabajo, hice esta actividad mal, etcétera. Tú sabrás, ¿sí? Pero examínate, pruébate si tienes una conciencia limpia delante de Dios, porque entre más limpia esté tu conciencia delante de Dios, te vas a volver más sensible a la voz de Dios. Y esto se traduce en mayor crecimiento espiritual. ¿Me explico? O sea, entre más limpio estés, entre más vives una vida íntegra y honesta, más transparente delante de Dios, eres más sensible a escuchar su voz. Y Dios te va a ayudar a crecer más. Y es que cuando un cristiano, mi hermano, si tú eres sensible a la voz de Dios, vas a saber reconocer y aceptar cuando te equivocas, ¿sí? Si tú eres sensible a la voz de Dios por examinarte y tratar de tener una conciencia limpia y tranquila delante de Dios, ¿sí? Vas a saber reconocer, vas a aprender a reconocer y aceptar cuando te equivocas, vas a aprender a reconocer cuando pecas, ¿sí? Vas a reconocer, híjole, Señor, ya dije una mala palabra, Señor, actué bajo la ira, ¿sí? Híjole, maltraté a maltraté a aquello, ¿sí? Fui deshonesto. O sea, vas a tener la capacidad, la sinceridad de reconocer tus pecados, ¿sí? ¿Sí me explicó? Vas a reconocer cuando haces algo que a Dios no le agrada. ¿Y qué vas a hacer? Lo vas a sacar de tu vida. Lo vas a ir sacando de tu vida todos los días. Te vas examinando y lo vas sacando de tu vida. ¿Para qué? Para que no amontones pecado, para que no amontones ira, para que puedas desahogar todo eso y Dios sea paciente y misericordioso contigo y te muestre su bondad a través del arrepentimiento. Entonces, veamos, mis hermanos, en verdad, ¿sí?, que tenemos que entender seriamente que el Señor nos da tiempo, ¿sí? Y que cuando escuches su voz, no te endurezcas, sino arrepiéntete, limpia tu corazón, limpia tu mente, saca todas esas cosas de tu vida, ¿sí?, para que tengas una conciencia tranquila delante de Dios y no venga sobre ti el juicio, el castigo de Dios de una manera repentina, porque créanme, ¿sí?, cuando Dios disciplina, de verdad duele, ¿sí?, de verdad duele, y Dios te dobla y te quebranta, ¿sí? Y lo único que dice, ay, Señor, perdóname, ten misericordia. Pues ya tuve misericordia, pero no te arrepentiste, ¿verdad? Entonces, seamos conscientes y tengamos un corazón sensible, ¿amén? Amén. Ahora, veamos ahora el versículo 22, regresamos a Apocalipsis, versículo 22, y aquí vemos el juicio o el castigo a Jezabel. Versículo 22. Dice, he aquí, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no ha querido. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Pero yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, ¿sí?, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Versículo 23. Vemos que el juicio contra Jezabel pues ya estaba determinado por parte del Señor, porque esta falsa profetisa pues no se quiso arrepentir y había rebasado el límite de la misericordia de Dios. Ahora dice, he aquí yo la arrojo en cama. Esto lo podemos interpretar como que Dios la iba a arrojar a un lecho donde tendría dolor, angustia y sufrimiento, posiblemente una enfermedad. Sí, porque solamente a través de una enfermedad, un accidente grave, es cuando quedas postrado en una cama, ¿verdad? En un lecho, a través de una enfermedad grave, ¿sí?, a través de un accidente. Entonces dice el Señor que Él la arrojaría en un lecho donde tendría angustia, dolor, sufrimiento. Muchos comentaristas de la Biblia pues, coinciden en que posiblemente pudo haber sido una enfermedad grave. Y nos dice también que a sus seguidores, a esos que fornicaban con ella, a esos que aceptaban su doctrina, aquellos que aceptaron su enseñanza y que permitieron el pecado en la iglesia, dice que Dios también les traería a ellos tribulación, angustia, dolor, sufrimiento, posiblemente algo semejante a lo de ella. Tal vez también a ellos les iba a llegar una enfermedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos ver aquí o qué podemos deducir de esto, mis hermanos? Que muchas veces la falta de arrepentimiento en nuestras vidas, que muchas veces el seguir en los pecados, el endurecer nuestro corazón,
cuando escuchas la voz de Dios y no te arrepientes y tú continúas con esas prácticas pecaminosas, puede ser que muchas de las enfermedades que padecen los cristianos sea producto del pecado, ¿sí? Y digo muchas, algunas, no digo que todas, no podemos caer en ese error de generalizar, pero sí, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, muchas de las enfermedades que pueden llegar a la vida de los cristianos puede ser el producto de la falta de arrepentimiento en sus vidas, de reconocer que han estado cargando pecados en su vida, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver un ejemplo, ¿sí? El ejemplo de la iglesia de Corintios, por ejemplo, en 1 Corintios 11, ¿sí? Fíjate, 1 Corintios 11, versículo 30, ¿sí? ¿Qué pasaba en la iglesia de Corintios? ¿Sí? Que dice el relato, dice la escritura, que la iglesia de Corintios participaba de la Santa Cena, ¿verdad? Y dice que muchos de los hermanos que participaban en la Santa Cena tomaban la cena del Señor indignamente, es decir, que había pecado en sus vidas, ¿sí? Que posiblemente habían pecado, posiblemente habían cometido algún pecado y llegaban a la congregación y como si nada tomaban el pan y el vino, como si nada, ¿sí? Sin haberse arrepentido, sin haber hecho examen de conciencia, sin haber reconocido, híjole, le grité a mi esposa, la ofendí, robé mi trabajo, fui deshonesto, y sin arrepentimiento llegaban y comían el pan y el vino, participaban de la cena del Señor, y eso es comer la cena indignamente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, cuando comamos la Santa Cena, de que no haya pecado en sus vidas, de que se hayan arrepentido, que hayan hecho este examen de conciencia, que se hayan probado y examinado ustedes mismos para pedirle perdón a Dios. Porque dice aquí, el versículo 30, dice, por lo cual hay muchos que enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues, dice, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos ¿qué? Castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Ven cómo Dios sí castiga? Porque por ahí muchos cristianos, muchas iglesias que enseñan que Dios no castiga. No, Dios es amor y Dios cómo nos va a castigar, Dios no castiga a sus hijos. Bueno, aquí estamos viendo que Dios sí castiga a sus hijos, ¿verdad? Sí. Entonces, vemos pues que algunas de las enfermedades, ¿sí? O algunas de las formas en las que Dios puede disciplinar, castigar a sus hijos por la falta de arrepentimiento o por continuar cargando pecados en su vida, son las enfermedades. Y dice que muchos duermen, es decir, muchos, posiblemente el Señor hasta se los lleva antes del tiempo, ¿sí? Prefiriendo el Señor, dice, mejor vente para acá antes de que sigas pecando y al rato hasta te pierdas, ¿sí? Entonces, mis hermanos, notemos las graves consecuencias de ir aceptando una falsa enseñanza en la iglesia. ¿Ven la consecuencia de una falsa profetisa dentro de la iglesia? O sea, llega alguien que se dice profetiza, que dice que Dios le habla y que trae mensaje y palabra de Dios, ¿sí? Y comienza a seducir a los hermanos, comienza a seducir a la congregación, comienza a plantar su filosofía en los hermanos, ¿sí? Y comienza a incitar a ellos a pecar. Y si esos hermanos no se arrepienten, ¿sí? ¿Qué sucede? Viene el juicio de Dios, viene el castigo de Dios sobre sus vidas. Entonces, vemos también la gran responsabilidad que tenemos todos, el pastor y los líderes, los congregantes, todos tenemos una responsabilidad de cuidar y proteger la congregación, ¿sí? De tener cuidado de no aceptar cualquier doctrina, nada más porque viene alguien y te diga, tengo palabra del Señor, el Señor me ha dicho para ti que serás esto y serás el otro. Mira, mi hermano, ¿sabes una cosa? ¿Sí? Toda la revelación de Dios ya está aquí. Y si tú quieres saber lo que Dios tiene preparado para ti y cómo ser un mejor pastor, o cómo conducir la iglesia, o cómo ser un mejor padre, una mejor esposa, etcétera, está aquí. No necesitas que nadie venga a decirte que esto, que lo otro, y que acá y que allá, ¿sí? Es más, de hecho, no sé si lo habías notado, mi hermano, en el Antiguo Testamento, sí, los profetas decían eso, así dice el Señor, ¿verdad?
pero en el Nuevo Testamento, ¿alguna vez escuchaste decir a Jesús, así dice el Señor? No. ¿Qué decía Jesús? Escrito está. ¿Ven la diferencia? Escrito está. Ya la revelación de Dios está aquí y está sellada. ¿Sí? Como lo leímos en la mañana. Entonces, mis hermanos, tenemos pues que seguir adelante, seguir firmes. Y hoy en día muchos cristianos, muchas iglesias se asombran, se sorprenden de un lenguaje, de una enseñanza con un lenguaje de condenación y castigo. ¿Sí? Se sorprenden que de repente les prediquen acerca de estos temas y que Dios castiga y la condenación y el pecado y todo eso. ¿Y por qué se sorprenden? Yo pienso que muchos se han de sorprender porque seguramente están tolerando cosas dentro de sus ministerios, dentro de la congregación, posiblemente dentro de las familias de los hermanos. Entonces vemos que Dios le da tiempo a Jezabel y a sus seguidores de que se arrepientan. Sin embargo, vemos en el versículo 23 que Jesucristo nos revela el propósito del por qué Dios tenía que juzgar a esas personas. Y volviendo a Apocalipsis, versículo 23, dice que a todos sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y que daré a cada uno según sus obras. Ese es el propósito del por qué Dios juzga. ¿Por qué viene el juicio de Dios? Para que las iglesias, para que los hermanos, para que todos los demás sepan, estén enterados, ¿sí?, de que Él es el que escudriña la mente y el corazón, mis hermanos. Y este ejemplo, este juicio de Tiatira es un ejemplo y un aviso para todas las iglesias, para todos los cristianos, para que entendamos que vivir de una manera vil, grosera, delante de los ojos de Dios, ¿sí?, delante de los ojos de Dios, solamente nos va a acarrear juicio. Así que, mis hermanos, hermanas, ¿sí?, debemos de entender bien que el castigo, que la disciplina de Dios tiene un propósito, tiene una finalidad. ¿Qué finalidad? De comprender una cosa muy importante. No podemos coquetear con el pecado. No podemos jugar, no podemos soportar el pecado. ¿Sí? Fíjense, Proverbios 6. ¿Sí? Vean todas las advertencias que el Señor nos está haciendo el día de hoy. ¿Sí? Proverbios 6, versículo 27. ¿Sí? No podemos jugar con el pecado. Dice el versículo 27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Sí o no? No. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Sí o no? Tampoco, ¿verdad? 29. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. ¿Ven? O sea, no puedes jugar con el pecado, no puedes pensar que nunca, que si tú estás pecando o estás coqueteando con el pecado, no puedes pensar que nunca habrá consecuencias. ¿Sí? Porque tarde o temprano, ¿sí?, el Señor, cuando llegues al límite de la paciencia de Dios, el Señor te va a juzgar, el Señor te va a castigar. ¿Sí? Y vemos un ejemplo, ¿sí?, de cómo Dios puso un juicio y puso con autoridad un castigo sobre la iglesia en Hechos 5. ¿Se acuerdan en Hechos? Vamos a leerlo rápido para que veamos el testimonio. En Hechos 5, ¿sí?, vemos aquí, recuerdan, Ananías y Zafira, ¿verdad? ¿Sí? Era un matrimonio, Ananías y Zafira eran un matrimonio que dice la Escritura que habían vendido una propiedad y que le habían llevado a Pedro el dinero, diciendo: Pedro, pues aquí está el diezmo, ¿verdad? Aquí está lo de la propiedad, aquí está, te entregamos el diezmo. Y que Pedro, a través de esa palabra de conocimiento que le da el Espíritu Santo, se dio cuenta que le estaba mintiendo. Y Pedro dice: oye, ¿por qué le mientes a Dios? ¿Por qué tratas de burlarte de Dios diciendo que estás dando todo y no es así? ¿Verdad? O sea, hubiera sido más honesto de parte de Ananías decir: ¿sabes qué, Pedro? Pues nada más te puedo dar tanto, ¿verdad? No te puedo dar todo, pero te doy tanto, con todo mi corazón lo doy. Hubiera sido más honesto eso, pero trató de mentir, trató de engañar a Dios, trató de burlarse de Dios. Y dice la Biblia que en ese momento cayó muerto. Y luego viene su esposa, ¿sí?,
¿sí? Y viene también, ya se habían puesto de acuerdo, y viene lo mismo, ¿no? Y vemos en el versículo 10, ¿sí? Que dice, Hechos 5:10, dice, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino, ¿qué? Gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vean nada más la manera en cómo Dios tuvo que juzgar, tuvo que castigar a unos hermanos que trataron de burlarse de Dios. Y esto lo hizo el Señor para que todos se dieran cuenta de que Él es el que escudriña la mente y el corazón, y para que viniera el temor sobre ellos. ¿Sí? El Señor, mis hermanos, ¿sí? No hay un lugar donde nos podamos esconder de Dios. ¿Sí? No hay un lugar, no podemos burlarnos de Dios. El Señor tiene ojos como llama de fuego, y Él es el que escudriña la mente y el corazón. Y si alguien tiene dudas, si alguien duda de que realmente el Señor escudriña la mente y el corazón, te lo voy a mostrar en Mateo 9. ¿Sí? Para que vean que el Señor Jesús, el que tiene ya ojos como llama de fuego y pies como bronce bruñido, realmente escudriña la mente y el corazón del hombre. Mateo capítulo 9, ¿sí? Versículo 2. Esto es cuando le trajeron a Jesús un paralítico, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 3, entonces algunos de los escribas decían esto dentro de sí. ¿Dónde? Dentro de sí, en su corazón, en su mente. Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Ve? ¿El Señor escudriña o no escudriña la mente y el corazón? Amén. Entonces, ¿por qué tratar de portarnos deshonestamente delante de Él? ¿Por qué tratar de burlarnos de Él? ¿Por qué tratamos a veces o intentamos esconder nuestros pecados? Si Él sabe perfectamente bien lo que tú y lo que yo estamos haciendo. Si el Señor nos advierte, mis hermanos, que tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado si pensamos que podemos pecar, vivir impíamente, hacer cosas malas, hacer cosas que no le agraden, hacer cosas a escondidas y pensar que no te está viendo, pero Dios sí te está viendo, y tengas en tu mente el pensamiento de que te puedes burlar de Él. No, mi hermano, nadie se puede burlar de Dios, nadie se puede esconder de Dios, porque Él todo lo ve, porque Dios sí te está viendo. Compréndelo, comprende eso. Él es el que escudriña la mente y el corazón. Y cuando un cristiano comienza a vivir de esa manera, ¿verdad? Cuando un cristiano comienza a jugar con el pecado, comienza a coquetear con el pecado, y ese cristiano piensa que Dios no lo ve, ¿sí? Y se le olvida que Dios sí lo está viendo, porque ¿sabes lo único que está manifestando esa persona con esa actitud? De que piensa que Dios no lo ve y que se está burlando de Dios. Esa persona está manifestando que no tiene temor de Dios en su vida. Esa persona no tiene temor de Dios en su vida, ¿sí? Así que, mis hermanos, ¿sí? Nadie puede esconderse de la mirada de Dios, que escudriña la mente y el corazón del hombre. Y tarde o temprano, lo que tú y lo que yo hagamos, saldrá a la luz. Saldrá a la luz. Nadie se va a escapar del juicio de Dios, pero Dios es misericordioso. Dios es paciente, y antes de juzgarnos, antes de sacar a la luz tus pecados y mis pecados, Dios nos está dando la oportunidad de arrepentirnos. Así que hoy que estás escuchando la voz de Dios, no endurezcas tu corazón y arrepiéntete, porque en el momento que nos arrepintamos y hagamos la paz con Dios, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo. Amén. 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 Oremos. Señor, te damos gracias, Padre bendito, poderoso Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu consejo, Señor, que tanto nos hace falta. Sabemos, Padre, que tu palabra es útil en nuestras vidas para redarguirnos, para confrontar nuestro pecado, para confrontar nuestra vida, para que tú a través de tu palabra, Señor,
nos hagas ver y entender que posiblemente estamos caminando deshonestamente delante de tus ojos, que posiblemente estamos coqueteando, jugando con el pecado, o que posiblemente hay pecado en nuestra vida y no hemos querido arrepentirnos, no hemos querido sacarlo de nuestro corazón para no atesorar ira para el día del juicio. Señor, te pedimos perdón, perdónanos por nuestros pecados, perdónanos por nuestra falta de prudencia, perdónanos si hemos cerrado nuestros oídos a tu voz, si hemos sido insensibles a tus exhortaciones, Señor, si hemos continuado, Señor, pensando que nadie nos ve, pensando que nos podemos burlar de ti, pensando que nos podemos esconder de ti y seguimos teniendo prácticas o costumbres o haciendo cosas que delante de tus ojos, Señor, son aborrecibles. Perdónanos, Señor, límpianos con la sangre bendita de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por tu misericordia, gracias por tu paciencia, porque es esa misericordia que nace en tu corazón lo que impide que tú nos juzgues y nos castigues inmediatamente, sino que al contrario nos das tiempo para arrepentirnos. Señor, ayúdanos, Padre, también si ha habido en nosotros, en alguno de nosotros, alguna raíz de ese espíritu de Jezabel. Si hemos manifestado, Señor, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, aquí en la congregación, ese espíritu de Jezabel que solamente quiere dominar, imponer autoridad, doblegar a los demás, influir sobre todas las personas, Señor, y ser reconocidos, perdónanos, Señor, y ayúdanos a sacar eso de nuestro corazón. En ese momento, Señor, nosotros lo entregamos en tus manos, Señor, y te pedimos que lo saques de nuestra vida, que lo saques de nuestro corazón y que nos ayudes a ser humildes. Que nos ayude a ser honestos, que nos ayude a ser íntegros delante de ti, Señor, porque somos tus siervos. Ayúdanos a ser sal de este mundo, la luz de este mundo, Señor. Para tu honra y tu gloria, Señor, te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.